Hola, para el mes de abril de 1943, la guerra entre Alemania y sus aliados contra la Unión Soviética ya había durado casi 2 años. Y hemos de señalar una realidad muy interesante. Primero, en 1941, los alemanes y sus aliados habían logrado grandes éxitos capturando enormes cantidades de prisioneros y ocupando una enorme cantidad de territorio. Pero para finales de ese mismo año, los alemanes fueron rechazados ante Moscú, sufrieron cuantiosas pérdidas y fueron obligados a retroceder por una gran cantidad de terreno. Luego, en 1942, los alemanes lanzaron una segunda ofensiva de verano, menor en tamaño, pero los éxitos iniciales fueron sustanciales, aunque esta vez no capturaron tantos prisioneros. Y es más, en los contraataques soviéticos en el invierno de 1942, los alemanes otra vez sufrieron graves pérdidas y fueron obligados a ceder una gran cantidad de terreno. Es cierto, en un video previo vimos que en el invierno de 1942 a 1943, los alemanes efectuaron su famoso contraataque bajo el mando del general von Manstein. Y nuevamente el frente se estabilizó. Entonces, el punto de este video es, para continuar con la guerra, ¿qué opción tenían los alemanes a partir de marzo de 1943? En primer lugar, luego de 2 años de guerra, los alemanes deberían de haber aceptado una realidad. Ya para 1943, ellos estaban peleando una guerra de desgaste. Y una guerra de desgaste implica una guerra de materiales. Y lo más importante de este tipo de conflictos es que esa guerra será ganada por aquel bando que logre poner más tropa y material en la lucha. Y que además no pierda tanto material en cada batalla y en cada campaña. Entonces, creo firmemente que a partir de abril de 1943, la única opción para los alemanes era pasar a una postura completamente defensiva, absorber golpes que les lanzaran y en el proceso causarles a los soviéticos una enorme cantidad de bajas y destrucción de equipo. Entonces, al solo permanecer a la defensiva, los alemanes tenían que concentrar su producción hacia los vehículos que fueran los más eficientes en una guerra de desgaste. Y dentro de la enorme variedad de vehículos de combate que ellos ya estaban construyendo, tenían que concentrarse en aquellos vehículos con capacidad antitanque, para enfrentar a las oleadas de tanques soviéticos y de los aliados occidentales. Y entre esos vehículos con capacidad antitanque, primero quiero hablar sobre los cañones antitanque autopropulsados. Y ya desde el inicio de la guerra, su razón de existir es que estos vehículos eran equipados con un cañón antitanque más grande a los cañones que hallamos en los tanques de 1939 y 1940. Y la enorme ventaja de los cañones antitanque autopropulsados es que tenían la velocidad para ir de un punto a otro para combatir contra los tanques enemigos. Pero también he de señalar el enorme defecto de los primeros modelos de cañones antitanque autopropulsados. Y este defecto es que tenían una escasa protección para la tripulación, quedando esta expuesta al fuego de todo tipo de armas. Precisamente, en la segunda generación de vehículos cazadores de tanques de los alemanes, que comenzaron a aparecer en 1943, ellos colocaron una caseta completa de hierro para proteger a la tripulación. Y esa era una enorme ventaja. Pero, por lo general, los vehículos cazadores de tanques de los alemanes eran difíciles de producir. Y de todos estos, los alemanes solo construyeron algunos cientos de cada modelo. Sencillamente, porque no podían ser construidos en grandes cantidades, los vehículos cazadores de tanques alemanes no eran una opción para una guerra de desgaste. En cambio,
como un vehículo blindado de defensa para pelear una larga guerra de desgaste, los alemanes ya tenían, desde el inicio del conflicto, a los cañones de asalto, los Sturmgeschütz o Stug terceros, los cuales ya desde el inicio de la guerra tenían una caseta blindada completa para la protección de su tripulación. Y lo más importante es que los Stug terceros eran fáciles de producir. En promedio, cada Stug tercero costaba de 70.000 a 80.000 marcos alemanes, mientras que cada tanque Panzerwaffen IV costaba 100.000 marcos, los Panthers 117.000 y los Tiger primeros de 250.000 a 300.000 marcos cada uno. Y como eran más baratos, desde 1939 hasta 1945 se construyeron 10.000 Stug terceros en todas sus variantes. Y fue el vehículo blindado de combate alemán más producido durante toda la Segunda Guerra Mundial. En comparación, del Panzerwaffen IV se produjeron 8.000 unidades, del Panther 6.000 unidades y de los Tiger primeros solo 1.300 unidades. Inicialmente, los cañones de asalto Stug terceros estaban equipados con un obús corto de 75 milímetros para apoyar a la infantería. Pero a partir de 1942 se les instaló un cañón de 75 milímetros de alta velocidad, el cual era ideal para la lucha contra blindados. Incluso con esos cañones podían enfrentar a los blindados pesados que fueron desarrollados por los soviéticos para la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial. Claro, no intentando derrotarlos con disparos frontales. En cambio, tendrían que efectuar disparos contra los costados de esos tanques. Y precisamente, los cañones de asalto alemanes eran extremadamente útiles para pelear batallas defensivas. Su escasa altura y un camuflaje adecuados hacían que estos vehículos fueran difíciles de hallar, y por ello eran ideales para realizar emboscadas. Unidos a un blindaje frontal adecuado y un cañón antitanque de alta velocidad, que les hacía ser oponentes respetables. De hecho, hemos de señalar que en el Stug tercero, los alemanes lograron tener un vehículo que se adecuaba a la filosofía de cantidad sobre calidad. Estos vehículos solo tenían un chasis adecuado, solo una protección adecuada y un cañón adecuado, sin preocuparse que fuera el mejor vehículo de su clase. Y así se logró producir en enormes cantidades. Y esa era una desviación interesante a la filosofía alemana de calidad sobre cantidad. Entonces, al concentrar la producción alemana en estos vehículos, más y más batallones de cañones de asalto tendrían que haber sido comisionados para ser asignados a las divisiones de infantería, que representaban la mayor parte del ejército alemán, para así incrementar la capacidad defensiva de esas formaciones. Y de la misma forma, más batallones y brigadas de cañones de asalto tenían que unirse a las reservas de los cuerpos de ejército y los ejércitos. Y con la doctrina de combate adecuada, aunque los cañones de asalto no fueran capaces de detener por completo a una ofensiva enemiga, causarían bajas a las unidades blindadas y motorizadas del adversario y prepararían el camino para que las divisiones Panzer dieran el golpe final. Precisamente, ahora hablemos sobre los tanques. Los tanques son armas ofensivas, y aún permaneciendo en una postura estratégica defensiva, los alemanes necesitaban de algunos tanques, porque en esencia, las torretas les daban a esos vehículos una enorme flexibilidad en combate, para enfrentar amenazas que llegaran desde cualquier dirección, algo extremadamente útil en un combate muy fluido. Por lo tanto, los tanques de las eficientes divisiones Panzer
serían usados en los contraataques alemanes, rodeando y aniquilando a las unidades enemigas que hubieran penetrado sus líneas. Eso dicho, entonces los alemanes deberían de haber colocado una prioridad secundaria en la construcción de tanques medianos Panzerwaffen IV y Panthers. Pero todos los tanques pesados, desde el Tiger I en adelante, tendrían que haber sido abandonados, porque los tanques pesados de la Segunda Guerra Mundial fueron diseñados con un grueso blindaje delantero para penetrar densas posiciones defensivas enemigas. Pero con una postura estratégica defensiva, los alemanes no tenían necesidad de lanzarse contra densas posiciones defensivas enemigas. Entonces, ya para 1943, entendiendo que los alemanes se hallaban de lleno en una larga guerra de desgaste y que tenían que permanecer a la defensiva, su única opción era concentrarse en la construcción de un equipo defensivo eficiente. Y eficiente no solo para el combate, pero que fuera más barato de producir y que además no consumiera mucho de otros recursos, como el preciado combustible. La única opción para Alemania era atrincherarse y esperar a que los soviéticos y los aliados occidentales atacaran y sufrieran cuantiosas bajas. Y tal vez, solo tal vez, tras causarle una desproporcionada cantidad de bajas a sus enemigos, podrían ir a la mesa de negociaciones a intentar alcanzar una paz con algunos términos favorables. Pero que eso sucediera, que lograran alcanzar una paz con términos favorables, bueno, creo que esa es una fantasía. Pero desde mi punto de vista, aun cuando la posibilidad fuera remota, su única opción era permanecer a la defensiva. Así de simple. Bueno, hemos llegado al final de este video. ¿Qué opinan sobre esta opción de pasar los alemanes a una postura completamente defensiva? Déjenme saberlo en los comentarios. Y en el próximo video veremos lo que sucedió en la icónica batalla de Waterloo y cómo esta acción fue perdida por Napoleón ante las fuerzas armadas del ejército anglo-aliado de Wellington y el ejército prusiano de Blücher. Y si les gustó este video, estoy más que seguro que les va a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.